temos o professor Dr. Alex Vilas Boas, professor da Pontifícia Universidade Católica de Curitiba. Ele coordenará esse momento com os professores Luiz Gustavo Melendes e Lúcia Pupo. Temos o professor Luiz Gustavo Melendes, da Universidade Ibero-Americana do México, e o professor Luiz Gustavo é formado com doutorado em Humanidades na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha, com um período de estudos na Universidade Pontifícia de Comilhas, com a tese Otávio Paz, o poema e suas epifanias, do caminho a uma teopoética. Professor de pós-graduação, mestrado e doutorado em Teologia na Ibero-Americana e também da licenciatura em Teologia na Cidade do México, tem se dedicado a pesquisar as possíveis relações entre a imaginação teológica e o imaginário literário. Sem mais delongas, passo a palavra ao painel. Lo que trataré de presentar brevemente son tres rasgos que a mi parecer están presentes en ambas tradiciones, ¿sí? Por una parte, la paradoja del lenguaje y otra, el erotismo y el amor, ¿sí? Y comienzo con unos versos del libro de Job, en donde él dice, ¿quién podrá contener la palabra que en sí tiene concebida sin decirla? Esta frase, esta expresión nos está planteando ya un problema, la necesidad de hablar, pero también el problema de encontrar la palabra precisa para decir aquello que en el corazón está ardiendo, ¿sí? En medio entonces de la batalla por expresar lo inefable, poetas y místicos han hecho uso del lenguaje, develándonos una enorme paradoja, la insuficiencia precisamente del lenguaje, la insuficiencia de las palabras. Teresa de Jesús, en el libro de la vida, llega un momento en el que dice, me faltan palabras para expresar esto que siento, ¿sí? Ya sea mediante la vía apofática o bien por la metáfora. Tanto los místicos como los poetas, el ritmo también de la poesía, ambos están buscando los medios para poder llegar no solo a la palabra, sino al reverso de la palabra. Algo que en la tradición del maestro Eckhart está sumamente presente, y cuando dice, lo que quiero no es esto ni aquello, ¿sí? O bien Octavio Paz cuando dice en el monogramático, la capacidad de poder ver en esto aquello otro, ¿sí? Esta convergencia entonces entre la poesía y la mística en el límite último del lenguaje acontece gracias a la sustancialidad de las palabras, ¿no? En la conferencia inaugural escuchábamos esta expresión, ¿no? La sustancialidad. Entendiendo aquí por sustancia aquella dinámica interior de la palabra, que en el interior se forma, ¿sí? Y en lo interior de tal modo se sustancia, se transubstancia. Y esta transubstanciación lo que provoca es precisamente un estado catafático en el cual tanto la dilación del alma como la apertura del sentido operan un movimiento unísono que nos llevan a lo abierto, ¿sí? Poeta y místico se encuentran con todo ante una enorme dificultad. Ellos tienen que decantarse entre el significado y el significante, entre la gramática y lo que ésta significa. Se encuentran ambos siempre ante la necesidad de la representación. Y aquí el problema se complejiza un poco más, porque ya que en toda representación no es sino la confirmación de una ausencia, como se nos decía hace un momento, ¿sí? De un vacío. Entre el significado y la presencia nos encontramos con la representación, o bien
O bien, es posible decir que el problema del místico y del poeta es el problema de la gramática. Poeta y místico nos plantean una invitación a la experiencia imposible, la de dar nombre a lo que emerge desde el silencio, desde el vacío. Unos versos de Octavio Paz en un poema que se llama Decir, Hacer, creo que expresan bien esta dinámica. Dice Octavio: entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Estos versos de Paz creo que nos permiten a nosotros entender justamente que la paradoja se hace presente con más fuerza y nos ayuda a poder decir lo inefable. Que esto inefable acontece gracias a un ejercicio ascético del lenguaje. José Ángel Valente, un gran poeta y ensayista español, dice respecto a esta ascesis del lenguaje que, y lo cito aquí, la destrucción del sentido como la condición de posibilidad de la apertura infinita de la palabra no es sino la extinción de la imagen y la plenitud de la visión. Hasta aquí la cita. Quizá al leer otros versos y compartir con ustedes otros versos de Octavio Paz, podamos distinguir con un poco más de nitidez esta ascesis del lenguaje a la que aquí me estoy refiriendo. Dice estos versos de un poema que se llama La exclamación: quieto, no en la rama, en el aire, no en el aire, en el instante, el colibrí. O bien, estos otros versos también de Octavio Paz que dicen: el mar esculpe terco en cada ola el movimiento en que se desmorona. Lo mismo que el aleteo del colibrí, o bien con la potente ola que termina desmoronándose al llegar a la playa, vemos aquí la fugacidad, o bien la aniquilación de la palabra. Esta aniquilación de la palabra que es capaz de generar un sentido nuevo. ¿Sí? Y aquí, destrucción y creación del monumento de aquella ola son la imagen que nos permiten hablar de este proceso sacrificial y creativo de la palabra. ¿Sí? Es un ejercicio ascético, como decía hace un momento, que nos conduce al sentido abierto, ¿sí? En el que se tiende la palabra. En este ejercicio ascético, lo que importa no es lo que dice el místico o lo que canta el poeta, sino lo que la poesía y lo que la mística nos dicen cuando la palabra parece caer en el silencio. Habrá que preguntarnos si estamos ante un problema meramente estético o bien se nos puede plantear a nosotros una problemática estético-teológica. ¿Sí? Y si se trata, habrá que preguntarnos también si se trata de dos caminos distintos, ¿sí?, que tratan de expresar la experiencia de la palabra que nos desborda. Si estos caminos, si estas vías son movimientos paralelos, quizá no haya posibilidad de unir estética y teología. Con todo, quien mejor nos puede ayudar en esta empresa es sin duda Hans Urs von Balthasar. ¿Sí? Él, en su propuesta teológica, enfatiza que no es la acentuación de la estética lo que garantiza la mejor comunicación del sentido que se nos oculta, sino precisamente la transparencia. El resplandor que emerge desde el abismo es en donde se precipita el sentido y desde el cual emerge nuevamente la palabra transubstanciada. Esta palabra que nos invita a poner siempre la mirada más allá. Por lo tanto, si las dos vías, la estética y la teológica, son distintos momentos hermenéuticos que nos invitan a
empalabrar, una palabra aquí, empalabrar, una expresión de un antiguo profesor mío, un monje de Montserrat, Lluís Duc, empalabrar el mundo, dice ahí. Si estética y teología pretenden empalabrar la experiencia indecible, la experiencia de aquello que acontece en el emerger del sentido, el poema se vuelve entonces el lugar propicio a partir del cual lo sagrado nos viene como don. ¿Sí? Aquí estamos en un problema también, el problema de la revelación, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay que preguntarnos si existe alguna otra forma de expresar esta problemática de la cual hemos venido hablando. Por una parte, la paradoja del lenguaje, pero también hay otra expresión muy bella que comparten místicos y poetas, que es la del erotismo y la del amor, ¿sí? Que expresan a su manera la capacidad y la necesidad de vivir el encuentro. La analogía entre el cuerpo y el lenguaje es uno de estos ejes rectores que comparten tanto la mística como la poesía. Y lo que a mí me gusta llamar la encarnación del lenguaje no es sino la expresión que implica la relación entre la escritura, el cuerpo y el cosmos mediante la dinámica del erotismo entendido el eros, entendido como la dinamis, ¿no? Esta dinámica que conduce, que nos lleva al encuentro, que nos lleva a la comunión, ¿sí? Buscando una armonía. Unos versos del poeta José Ángel Valente expresan esta idea. Dice, el poema se llama Mandorla. Estás oscura en tu concavidad y en tu secreta sombra contenida, inscrita en ti, acaricié tu sangre. Me entraste al fondo de tu noche ebrio de claridad, mandorla. La potente imagen de la mandorla, por una parte, el espacio en blanco que surge de la intersección de dos círculos que se cortan, quedando en su centro este símbolo de la fuerza creadora, ¿sí? Pero también la mandorla, un elemento propio del arte del románico, ¿sí? En donde se emerge la presencia del Pantocrátor, ¿sí? Bueno, esta mandorla, esta imagen blanca, este centro blanco, es el que nos invita a ver justamente que en su centro de este espacio almendrado es justo el no lugar en el que acontece el emerger de la presencia, ¿sí? El aparecer de aquello que nos viene. Y es el centro blanco también que nos invita a abismarnos, ¿sí? A adentrarnos en él y así caer en un vivir transfigurado. Mediante la figura del encuentro sexual también que están presentes en estos versos, se nos habla también de un acto de comunión, en el cual hay un ejercicio de contemplación en donde los sentidos se transmutan. La percepción sensorial se vincula así con el poder seminal de la palabra. Y en este escenario del deseo, la imagen erótica resulta la dimensión carnal propia para hablar de la comunión. Y es que gracias a la vía analógica, poetas y místicos pueden hablar de una comunión eucarística por medio de la carne, ¿sí? A fin de configurar precisamente esta imagen eucarística de la que estoy hablando, quiero traer a colación otros versos de un poeta, este caso mexicano también, pero es Javier Sicilia. Bueno, es un poeta que él ha querido dejar de escribir poesía tras un lamentable hecho. Secuestraron a su hijo, lo asesinaron y dijo, ya no se puede escribir poesía cuando tu alma está desgarrada, ¿no? Yo digo que sí va a volver a escribir, pero no sé. Dicen los versos de Sicilia, los amantes contemplan en el otro lo abierto, no la noche aparente que miramos nosotros con ojos invertidos, sino lo abierto, donde libres avanzan como avanzan los ríos, como si en él, en su finita geografía, conocieran lo inmenso. En estos versos que acabamos de citar, el poeta señala, creo, que
en el acto de comunión se expresado, este acto de comunión expresado mediante el rito amoroso de los amantes, hay una liturgia, ¿sí? Una liturgia del amor en donde las caricias se vuelven gestos rituales. Los susurros al oído se tornan nuevas anáforas en donde cada te amo se profesa a manera de un canon que propicia otro tipo de consagración, la de los amantes unidos en el amor que dejan de ser un yo para ser uno con y en el otro. ¿Sí? El acto de comunión es, pues, un acto del caritas. El acto de amor es también una Eucaristía. Y aquí también otros versos de Sicilia que dicen: Él está allí, diciéndose en el enlazamiento de los cuerpos, en el borde sagrado de sus precipitaciones, en la celebración del gemido que acoge lo inefable, convocando lo abierto, como si entre ellos, desbordados de fuego en el umbral de sus cuerpos, el Dios prefigurara nuestra resurrección. Estos versos del poema El Tercero, así se llama, la cópula de las palabras llegan aquí al infranqueable despeñadero, al mismo precipicio en el que se aventuran los amantes, en un inevitable despeñarse, donde los cuerpos unidos y distintos se precipitan al vacío, y al despeñarse también se llega al renacimiento. Tanto en la imagen orgásmica amante como en los sonorosos gemidos del místico, se nos manifiesta, creo, la dimensión catafática y apofática del lenguaje que gira del grito al silencio. Y aquí unos versos de una poeta mexicana, Gloria Gervitz. Dice ella: ábreme con tu saliva, empújate hasta mi hondura, hasta el desamparo. En la relación erótico-agapeica, la carne me parece que se torna la expresión viva de la experiencia sensual en la que se degustan las mieles del amado, las mieles de aquel amor que han sido transpiradas por el cuerpo del que se ama. Como dice el Cantar de los Cantares: qué hermoso eres, amado mío, qué delicioso. Esta dinámica sensual y gozosa generada por el contacto de los cuerpos, no puede ser lapidada por el peso de la losa del pudor. Debemos aprender a abrir los sentidos para poder distinguir la suave fragancia que se genera en el roce de los cuerpos, tal como aquella expresión bella del Evangelio en donde se nos dice que María ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor del perfume. Muchas gracias.